qué le espera al Perú en este caso tras este primero anuncio de cierre y ya hoy vacancia presidencial y un presidente que está hoy ya en una comisaría dando sus declaraciones? Bueno, en realidad en 5 horas prácticamente se cambió de presidente en el país. Creo que, creo que Pedro Castillo se hizo un autogolpe, en realidad. eh, Se puso al margen de la ley y efectivamente pasaron las horas, felizmente que tuvimos el pronunciamiento de la señora Boluarte, la cual ahora ya es presidenta porque acaba de, Juramentar. de juramentar hace muy poco. Y aparte de eso, las Fuerzas Armadas también hicieron un trabajo muy importante porque al final se pusieron en contra del golpe de Estado del expresidente y dictador, se podría decir, Pedro Castillo, aunque sea por 3 horas o lo que fuese. Y en este momento ya está detenido. Bueno, en realidad esto de aquí solamente demuestra pues la incapacidad que tenía Pedro Castillo para gobernar a lo largo de este año y 7 meses. Creo que tuvo muchas malas decisiones, estuvo muy mal asesorado y bueno, hoy día fue el detonante, ¿no? Hace unos días nombrando a una persona como Betsy Chávez como primer ministra, la cual no tenía ninguna clase de consenso, y bueno, hoy día saliendo a darse un autogolpe, por así decirlo, porque al final creo que fue cuestión de segundos de que esto le dure, ¿no? Eh, y bueno, tenemos a la señora Dina Boluarte que ha dado un mensaje en el cual yo rescataría o rescato la palabra consenso, Así es. diálogo. Eso es lo que se rescata de ese mensaje y efectivamente la agenda del país necesaria y obligatoriamente, digo yo, creo yo, obligatoriamente, principalmente hablando, debería cambiar y debería ser el desarrollo social y económico del país. Ya no podemos solamente tener como primero y único punto de la agenda la vacancia presidencial, ¿no? Usted nos menciona, y queda claro, porque para muchos de los peruanos nos queda claro este autogolpe que se ha dado Pedro Castillo, porque en cuestión de segundos, por así decirlo, se invirtió la tortilla. Él quería cerrar un congreso y finalmente terminó siendo vacado. Él, y lo más vergonzoso que se puede deducir es este intento de fuga, esta salida abrupta del Palacio de Gobierno con toda su familia, con mochilas, como bien han captado algunas cámaras de algunos medios de Lima. eh, ¿Es un acto desesperado esta medida que tomó Pedro Castillo al verse tal vez ya eh, perdido en este caso, en estas investigaciones que se le viene realizando y en esta convocatoria, esta tercera moción de vacancia que se iba a decidir justamente hoy? Mire, en realidad el presidente Castillo, bueno, a lo largo de su gobierno siempre ha demostrado que tenía una incapacidad realmente de gestión y sobre todo para gobernar y para tomar decisiones. En realidad, al día de hoy, yo creo que no todavía, ni siquiera habían, en mi opinión, no habían votos para vacarlo, en realidad. Por eso me sorprende mucho la maniobra política que ha tomado el día de hoy. Y bueno, felizmente el desenlace de esta fue la vacancia del señor Castillo y bueno, restablecer el orden constitucional en el país, que es lo más importante, ¿no? Ha dicho algo muy cierto, porque si bien en esta votación él se apresuró, porque aún todavía no se había votado, recién hoy, y recordemos que ya ha habido dos antecedentes de que se les había interpuesto esta moción de vacancia en las que salió bien librado y fácilmente en esta oportunidad hubiese ocurrido con la misma suerte Pedro Castillo, pero al parecer se apresuró o fue mal asesorado o tal vez fue un acto desesperado. Bueno, el hecho de cuál haya sido la decisión para que tomara esta iniciativa, definitivamente Pedro Castillo creo que ya venía hace mucho tiempo tomando malas decisiones y de alguna forma el país, en el año y 7 meses que hemos tenido como presidente, no hemos tenido solución absolutamente a nada. Y, y las decisiones desde tener ministros cuestionados, muchos de ellos con antecedentes en temas de terrorismo inclusive. Yo creo que eso era un detonante para el cual el Congreso efectivamente no acepte
realmente las decisiones que él tome, ¿no? Eh, Tenemos un Congreso efectivamente que tiene poca popularidad, pero también recordemos que el Congreso tiene como facultad principal la de fiscalizar. Y definitivamente creo que si no tenemos a las personas más idóneas elegidas para poder dirigir el futuro del país, necesario y obligatoriamente esto tiene que verse en ese foro, el foro que es correspondiente, ¿no? Ujú. Ahora, usted que es abogado y nos va a poder ayudar con este tema, ¿qué se espera en este caso para Pedro Castillo? Porque se le podría sumar a este proceso, este intento de fuga, porque hemos visto en imágenes a un presidente, o bueno, a un entonces presidente, intentando salir de Palacio de Gobierno con toda su familia y según se indica, intentaba fugar a la embajada, en este caso de México. Bueno, en realidad él ya tiene como 7 carpetas abiertas de investigaciones en las cuales él está implicado en actos de corrupción. Eh, yo creo que los próximos días seguramente, inclusive yo creo que hasta de repente una detención preliminar le correspondería a él, teniendo en cuenta, como tú acabas de decir, que ha tenido un intento de fuga del país. Sin embargo, creo que el hecho de que la Fiscalía inmediatamente, la Fiscalía de la Nación inmediatamente haya intervenido, yo creo que es algo saludable porque de alguna forma prácticamente se le estaba permitiendo eh, fugarse, ¿no? En vivo, porque en ese momento los canales de televisión estaban Muy atentos. en vivo, no, estaban en vivo siguiendo los pasos de Palacio, ¿no? Y ahí se le debe salir claramente, inclusive sale con Aníbal Con Torres, y mochila. en el día de hoy, hace poco, hemos visto también algunos videos que han sacado, que se han filtrado, donde sale con Aníbal Torres en la Avenida España, donde está la prefectura, ¿no? Ujú. Detenido. ¿No? Ahora, el país, si bien es cierto, está atravesando ahorita un momento de crisis, de incertidumbre, porque no se sabe, se desconoce, si bien ha asumido ya la presidencia, la que era entonces vicepresidenta Dina Boluarte, y ha llamado a la mesura, a la censura, a todos a trabajar en base al diálogo. ¿Qué le espera al país? Porque vemos que en algunas ciudades como Chiclayo se está generando una serie de psicosis y se están muchas personas acudiendo a los supermercados a acudir a comprar, a realizar compras porque se teme un alza de precios. Bueno, en realidad, si hablamos del tema de la economía, inclusive el dólar ha bajado el día de hoy, así que yo creo que la especulación no debería ser uno de los problemas en los cuales deberíamos pensar el día de hoy, ¿no? En todo caso, yo creo que hay que llamar a la calma a la población necesariamente e indicarles que aquí, bueno, lo que ha sucedido es un golpe de Estado inconstitucional, que el señor Castillo se ha puesto al margen de la ley y lógicamente se tiene que actuar de acuerdo al orden constitucional establecido. Ha sido vacado y ahora a la señora Boluarte le corresponde pues asumir la sucesión constitucional de la presidencia. Tampoco no hay que comenzar a hablar ni dejarnos llevar por la idea de un adelanto de elecciones, porque también es una idea bastante falsa y muy lejana realmente a la realidad. ¿Por qué? Porque hay que recordar que a hablar de adelanto de elecciones estaríamos hablando de una reforma constitucional que por lo menos llevaría en el Congreso la discusión. De acuerdo a la ley, le llevaría por lo menos un año. Y hay que recordar que una elección, o sea, para convocarla hay un tiempo correspondiente. Entonces, tenemos hablando que por lo menos 2 años se llevaría a cabo el tema de una nueva elección. Entonces, esto creo que no corresponde. Y también hay que tener en cuenta que la señora Boluarte acaba de juramentar. Y ella claramente en esa Legalmente no se juramentación. podría hacer como muchos peruanos vienen pensando o vienen teniendo el temor de que ya adelanto de elecciones con esta nueva, con esta vacancia que se ha dado al presidente y van a pedir el Congreso un adelanto de elecciones. No se podría legalmente de aquí todavía, por lo menos en 2 años. Claro, lo que pasa es que, como le repito, estaríamos hablando de una reforma constitucional y esto nos llevaría demasiado tiempo, nos llevaría por lo menos 2 años. Prácticamente ya terminó el 2022, estaríamos hablando del 2024, estaríamos hablando a finales de 2024. Entonces, yo creo que sería un despropósito
para el país tener como una salida ese tema, ¿no? Yo creo que en este momento, es más, Dina Boluarte en su mensaje dice que ella va a ser presidenta, va a respetar la Constitución y ella va a cumplir un mandato hasta el 2026, ya lo dijo claramente. Entonces, mucho más ahí, mucho más aún, hay que tratar, en este momento ya pasó un poco la crisis política de la vacancia y del golpe de Estado. Ahorita lo que deberíamos más bien es analizar un poco el panorama en sentido del perfil de Dina Boluarte y de las palabras, de sus primeras palabras como presidenta del país. Y yo creo que de alguna forma, eh, al hablar de consensos, de gobernabilidad, al hablar de que ella tener una estabilidad dentro del Estado, bueno, me parece correcto, ¿no? Me parece que sería lo que necesitamos, ¿no? Y nosotros lo que sí debemos hacer es siempre respetar la democracia representativa, que son las autoridades electas, pero hay que recordar que la democracia participativa es de todos los ciudadanos, los cuales ya debemos exigir que esta vez sí tengamos un objetivo social relevante, que es el bienestar de los peruanos, ¿no? Ujú. Doctor, usted ha dicho algo muy cierto. Ya no queda aquí ya la vida para seguir llorando sobre la leche derramada, que nos toca mirar a futuro como peruanos y centrarnos en este caso ya en Nina Boluarte, quien es la que ha asumido la presidencia y que valga decir, se convierte en la primera mujer presidenta en nuestro país. Para los peruanos que estamos todavía un poco dudosos con este tema, porque si bien legalmente el presidente era la única persona en este caso, o es la única persona que puede disolver un Congreso, ¿por qué en este caso, para entender un poco la figura, por qué en este caso Pedro Castillo se convierte en un golpista? ¿Por qué se convierte en una persona que ha vulnerado las leyes y el proceder o el correcto proceder de leyes o normas que rigen en el Congreso y tanto en el gobierno central? Claro, mire, la constitución política establece los motivos o causales por los cuales se podrían disolver el Congreso. Y eso era uno de los temas que estuvieron mucho en discusión hace muy poco, inclusive el Tribunal Constitucional eh, se tuvo que pronunciar al respecto. Y era con el tema de la cuestión de confianza, que al día de hoy en la ley indica que necesariamente solamente se podría disolver el Congreso cuando éste obstaculiza eh, políticas de Estado para el desarrollo del Estado al Ejecutivo, más no por temas netamente de su ámbito o jurisdicción. Eso quiere decir que al momento de que se le negase la reforma de una ley, esta no podrían ellos disolver el Congreso por ese motivo. O pensar, porque tienen que ser dos oportunidades, ni se podía pensar que era la primera oportunidad de la cuestión de vacancia. Entonces, esto llevó a una gran discusión, e inclusive la misma ministra Betsy Chávez, que comenzó el detonante de esa manera, sale efectivamente a amenazar al Congreso con disolverlo, ¿no? Entonces, creo que la crisis comienza allí con esa mala decisión de tenerla como primer ministra. Y bueno, ya llegamos, al final creo que el tiempo dio la razón y al final creo que se llegó a esto, ¿no? Ujú. Que es muy diferente en este caso la figura, por eso es que muchos peruanos se vienen también preguntando por qué en el caso de Pedro Castillo sí ha infringido y por qué en el caso de Martín Vizcarra, cuando entonces presidente de la República, también decide disolver el Congreso. Ah, bueno, es que hay que recordar que las comparaciones no pueden ser las mismas. ¿Por qué? Ujú, Porque la ley cambió. Una vez que Martín Vizcarra disolvió el Congreso, eh, el Congreso tuvo a bien cambiar el artículo de la Constitución y la ley para la disolución del Congreso. Entonces, es por eso que no se da de esa manera, porque antes había una interpretación fáctica. Usted me desconoce el derecho, para mí es la primera, me desconoce una vez más, segunda, y con eso ya estamos hablando de una disolución del Congreso, ¿no? ahora, en el caso de Nina Boluarte, ya ha sido en este caso juramentado. Qué se tendría en este caso para llegar a buenos términos y evitar figuras como ya
las que se venían dando con Pedro Castillo y esta pelea permanente entre el Congreso y la Presidencia de la República, ¿cómo debería ser en este caso el manejo de Dina Boluarte para este llamado a este consenso justamente en bien de todos los peruanos? Bueno, Dina Boluarte ya juramentó y también en ese momento exactamente, ya está en Palacio de Gobierno, tomando posesión bueno, del Palacio, ¿no? ¿Qué le corresponde a Dina? Bueno, a ella lo que le corresponde es llegar a los consensos con las fuerzas políticas y gobernar gobernar de esa forma, y efectivamente es el momento del país. Es más, se podría decir también que es un hecho histórico, ¿no? Es la primera presidenta mujer del Perú. Entonces, yo creo que en este momento lo más importante sería tener una madurez política real y ya no hablar ni siquiera de izquierdas ni de derechas. Y lo más importante ahorita es hablar del objetivo social relevante. ¿Cuál es el objetivo social relevante? Es el bienestar de todos los ciudadanos, de todos los peruanos. Necesitamos tener una gestión que impulse el desarrollo social y económico. Necesitamos las grandes reformas en educación, en salud. Bueno, en realidad en el Perú hay muchas cosas que hacer y lamentablemente no se ha podido llevar a cabo por actos de corrupción en los gobiernos. Y no solamente hablemos del gobierno de Castillo. Si nosotros comenzamos a retroceder el tiempo, tenemos que hablar de Alan García, Fujimori, Toledo, Yantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra. Entonces estamos hablando de que los últimos 6 presidentes por lo menos han tenido actos de corrupción y efectivamente el Perú no ha avanzado porque principalmente todos se han olvidado del objetivo social relevante del país y han traicionado pues la ilusión o el apoyo que ha tenido parte de la ciudadanía al elegirlos, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Porque voy a hacer referencia a, por ejemplo, en México, ¿no? El canciller mexicano Marcelo Ebra ha anunciado que la cumbre que ya se había programado de Alianza del Pacífico prevista para la próxima semana en Lima también ha sido pospuesta. En este caso, si bien Dina Boluarte ha asumido, hay algunos eventos como este que por tema de amistades políticas se han terminado suspendiendo. Mire, en realidad las relaciones internacionales que tienen los países, en este momento yo creo que si lo han suspendido por algún motivo, seguramente más adelante tomarán a bien volver a realizarla e incluir al país, ¿no? En este momento, realmente lo más importante es pensar en el país, en el interior del país, tener en cuenta que el Perú no solamente es Lima y comenzar a llevar a cabo proyectos que duren en el tiempo y que en realidad tengamos una, un camino, ¿no? O sea, que comencemos a trazar una línea recta en la cual se tengan que basar. Y con la experiencia de que no interesa quién sea el ministro, sino que haya un plan de acción, un plan en el cual, independientemente cuál fuese la cabeza, ese plan se tiene que llevar a cabo para que también la ciudadanía, en transparencia de esto, democráticamente sepa cuáles son las acciones que se llevan a cabo, cuáles son los avances y efectivamente cómo se está solucionando los problemas. Ahora, también con esto que usted menciona, y muy cierto, ya se viene también un cambio de gabinete de ministros, otro, porque recién no había pasado ni una semana de juramentarse un nuevo gabinete ministerial. Dina Boluarte, imaginamos, también va a convocar a nuevos ministros. En este caso se espera que sean los idóneos, porque hemos venido con una serie de ministros con un listado de cuestionamientos que no eran del gusto popular. Bueno, en realidad decir que no son del gusto popular tampoco no es exacto. En realidad el problema de los ministros es que efectivamente no solamente no tenían experiencia de gestión o no tenían capacidad de gestión, sino que también eran cuestionados por actos, De eh, corrupción. por, bueno, ni siquiera de corrupción, o sea, por actos, por vinculación al terrorismo. El terrorismo, que ha sido una lacra en el país, que efectivamente lo único que ha traído ha sido desgracia
para el país. Entonces, definitivamente, yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo que una persona no debe tener ese perfil para poder ser Así es. representante de un ministerio, porque si no, lógicamente no estaría dentro de lo idóneo, ¿no? Y que se espera, en definitiva, que Dina Boluarte asuma un perfil más correcto en este caso y pueda convocar a un gabinete ministerial con honestidad, sobre todo, y no con esta serie de delitos e investigaciones que se venían pues convocando por el saliente Pedro Castillo. En este caso se espera, porque Dina Boluarte es una política de perfil más bajo y también no tiene agrupación, usted es una persona que no tiene una bancada y que por ahí podría llamarse a la mesura, ¿no? Bueno, definitivamente el hecho de que no tenga una bancada no es favorable para Dina Boluarte y el gobierno que ella va a representar desde hoy. Y por eso es mucho más importante llevar los consensos con todas las fuerzas políticas. Ujú, Porque por eso te digo, es el momento del punto de quiebre en el país. Ya no podríamos hablar de izquierdas, ni derechas, ni de oficialismo, ni de oposición. Tendríamos que hablar de un gobierno ya de consenso. entonces, Porque si Dina Boluarte no llega a ser la persona que pueda dar un consenso en el país y hacer entender que, o por lo menos terminar la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, vamos a seguir en lo mismo. Y como vuelvo a repetir, ya pasó 1 año y 7 meses, o sea, para este gobierno solamente le quedan 3 años y 3 meses. ujú. Entonces, bueno, pues yo creo que sigue el tiempo pasando sin solucionar ninguna clase de problema, o por lo menos encaminarlo, en todo caso, ¿no? No sé si hablar de soluciones sea lo más correcto, ¿no? Yo creo que encaminar. Así es. Nosotros agradecemos participación, doctor Fred Reategui, por acompañarnos en esta entrevista en Ozono Televisión. Esperamos tenerlo pronto para seguir hablando de estos temas tan importantes para nuestro país. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos.